Definitivamente no soy el único al que de pequeño los juegos de zombies le causaban terror. ¿A quién no le iba a dar miedo toparte con un montón de personas podridas y andrajosas que te querían comer? Bueno, hoy en día es casi lo mismo. El auge de los videojuegos de horror fue alrededor de iniciar el nuevo milenio, con joyas como Clock Tower y Alone in the Dark. Recuerdo ser un pequeño trocillo de caca e ir con mi padre al tianguis y recreándome la vista observando todos los videojuegos que había en aquellos puestos que olían a meados, pude observar lo que sería el primer juego de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Resident Evil. Llegué a mi casa con el fundillo todo sudado y procedí a meter el disco en mi PS1. ¡Madre mía! Tan solo la intro de este juego me sacó un pedote y como todo buen gamer desobligado procedí a viciar como un loco todo el fin de semana completo, sin bañarme y oliendo a puro sobaco. Carga el olor a mierda, perdón por la expresión, pero mierda a todos lados. Definitivamente había encontrado la saga de horror más increíble, o eso creía. Para octubre del 2012, Capcom sacaría la que sería la sexta entrega de esta saga. Resident Evil 6. Todos los amantes de esta entrega estaban demasiado hypeados por descubrir la nueva historia, con una mejora gráfica bastante notable, mecánicas prácticamente calcadas al Resident Evil 5, pero lo más llamativo fue sin duda tener a varios de nuestros protagonistas en un mismo juego. Era un sueño para muchos, pero una pesadilla para otros. A ver, ¿qué pasó? Ya que una gran parte de la comunidad terminó con un mal sabor de boca, ya que debido a todos los cambios y el intento de Capcom por implementar tantas cosas, terminaron haciendo un completo desastre. Esto dicho por la comunidad en contra de este juego. No lo digo yo, lo dicen ellos, o lo decían ellos, la verdad es que no sé. Y fue por esto mismo que la saga se puso en riesgo, ya que las decisiones que la empresa tomó no fueron las mejores, creando un parteaguas entre los que les gustó el juego y aquellos que no sentían estar jugando un Resident Evil, diciendo que faltaba la esencia principal que hizo tan grande estos juegos. Luego vendieron un par de entregas que le devolverían aquella esencia terrorífica que la entrega tuvo en sus inicios, pero eso es otra historia. Aquí solo hablaremos del juego de Resident Evil que casi destruye la saga. Es momento de encender su consola y tomar el control. Bienvenidos a su casa del gaming. Esto es Unión Joystick. Comenzamos. No me gusta que para nada pongan créditos antes de siquiera comenzar a tirar la pura bala fría. Bueno, al menos tenemos una cinemática de suspenso bien perrona, aunque la tranquilidad no dura mucho. Nos arrastramos hasta poder escondernos de la balacera, y aquí nos damos cuenta que estamos guapísimos, perro. ¡Ay, ay, ay, ay! Controlamos al nalgón de Leon, pero de momento hay que arrastrar a Elena a un lugar seguro. El juego cuenta con escenas interactivas, a todos nos gusta sentarnos y ver las cinemáticas tranquilamente, pues aquí Capcom dijo, ¡jódanse! Ya que tenemos estos pequeños minijuegos durante algunas partes del juego. Ahora sí, tomamos el control completo del personaje, conseguimos plantita milagrosa de estas que están en todas las entregas. Muchos de ustedes seguramente ya conocen la mecánica de las plantitas milagrosas de los Resident Evil. Esto se puede tomar como un pequeño tutorial, combinamos planta más planta igual a super planta, lógica de videojuegos. Y aquí se presenta el principal enemigo de esta saga, los zombies. Aquí refuerzan lo que les comentaba de las escenas interactivas. Contamos con un GPS que nos guiará a donde debamos ir, el inventario general y nuestro HUD, donde podemos ver lo básico, salud, cantidad de curas, munición, armas, algo intuitivo. Debemos tener mucho cuidado al golpear, ya que este güey se cansa e incluso corre más lento. Al derrotar enemigos, algunos nos dejarán munición o algunos objetos tirados. Los zombies comienzan a rodearnos, pero de pronto una pipa repleta de combustible, vaya pinche casualidad, comienza a incendiarse, así que debemos huir. En una escena reciclada a cuando escapamos de la estatua gigante en Resident Evil 4. Logramos alcanzar el helicóptero, pero no hay piloto, así que Leon comienza a controlarlo, pero nos impactamos contra un edificio, y apenas logramos escapar a tiempo antes de que la estructura colapse y nos mande a los mismísimos brazos de Diosito, güey. Avanzamos un poco y veremos un montón de soldados que hicieron la abolición, y de pronto aparece un enemigo el cual quizás sea el culpable, pero es aquí donde podemos ver la presentación. Resident Evil. Tenemos 4 campañas disponibles, la de Leon Kennedy, la del maltratador de piedras Chris Redfield, la campaña de Jake alias el Calvo Mueller
y la de Ada Mama Sota Wong, la cual diría que es la más irrelevante de estas 4. La recorreremos por orden cada una de estas. Así que comencemos con la de Leon. En las campañas podremos elegir la dificultad, también si jugar en cooperativo o solos, también jugar en línea, fuego amigo y algunas otras opciones, también con cuál personaje queremos jugar. Yo elegí a Leon, obviamente. La campaña nos transporta un poco al pasado, en donde Leon está en el despacho del presidente, pero tristemente tiene que darle un disparo entre ceja y ceja, ya que este se transformó en un zombie. Hannigan nos comunica que debemos retirarnos, pero antes debemos seguir una pista en la catedral. Si dejamos presionado el botón B del mando, podremos darle indicaciones a nuestro compañero o compañera para que no la ande cagando. Eso lograron mejorarlo tras el desastre que fue la inteligencia artificial de Shiva Tontamar en la 5ª entrega. Llegado a la recepción, debemos seguir a un viejo perro. Al interceptarlo, nomás nos dice algo de una niebla. Pinche viejo porrero. Debemos ayudarlo a encontrar a su hija. No encontramos a su hija, pero sí a CJ. ¡Ay, con pinche! ¡Ay! ¡Qué perro susto me dio esta mujer! Ahora que encontramos a la hija de este señor, es momento de largarnos. Pero en el elevador se nos petatea la señorita. Tanto pedo pa' cagar aguado. Y aparte se va la luz. Vale madre. ¡Huevos, perro! Estaba infectada. Así que procedemos a hacerle la desvivisión. Ahora sí es momento de salir de este lugar. También tenemos los puntos de habilidad, los cuales nos sirven para poder conseguir nuevas habilidades. Esto los conseguimos al derrotar a algunos enemigos. Mira, como el santo, perro. También tenemos algunas ejecuciones entre comillas con diferentes animaciones. De igual forma, escondidos por el escenario tenemos algunos coleccionables. Avanzamos hasta poder entrar a esta patrulla, en la cual parece ser que logramos huir. ¡Vamos a vivir! Ah, no es cierto, porque un zombie espanta a Leon y el todo pendejo decide voltear el coche. ¡Vamos a morir! Ahora toca hacer la de cucaracha y avanzar por las alcantarillas llenas de caca. Dans la vie, je mets. Habrá que tener cuidado con este lugar, ya que en ocasiones pasará el tren y habrá que pegarnos a la pared. Logramos salir de la estación. Ahora toca andar en las calles repletas de zombies. Son un completo caos las calles. Supongo que por aquí nos vamos. Ah, ¿tú crees? Conseguimos la escopeta e ignoramos a una persona. Espérame, amigo, ahí voy. Deja recoger estas balillas y esta experiencia. Ya te comieron. Bueno, ni pedo. Nos topamos con una nueva clase de zombie, el cual tiene algo similar a la coordenada de Attack on Titans, ya que al gritar hace que todos los zombies de la zona nos ataquen. Unos escopetazos y fuera. Ahora deberemos de rescatar a estos supervivientes, los cuales buscan refugio en una armería donde se encuentra encerrado un ancianillo, y para que abra la puerta debemos derrotar a todos los zombies de alrededor. De nuevo aparece un zombie nuevo, una especie de regenerador bastante duro y rápido. Por fin, después de derrotar a todos los enemigos, el viejo se decide a cerrar las ventanas, pero eso no es todo, debemos hacer esto mismo un par de veces más. Pero es aquí donde aparece un zombie bien pasado de tamales, carnal, el cual deberemos llenarlo de plomo. Pasado un rato llega un autobús en el cual, después de perder al viejo y al chino, que se sacrifican sin ningún mendigo sentido, logramos salir de este lugar. Hannigan nos pide información sobre la catedral, pero se atraviesa un zombie y chocamos de una forma bastante pendeja. Ahora debemos defendernos de una oleada hasta que el autobús cae por el barranco. Ahora debemos cruzar un cementerio, en el cual claramente que iba a haber zombies, aunque no tiene sentido, ya que sin un cerebro no hay forma de infectarlos. Pero bueno, lógica de videojuegos. Cruzando el cementerio al fin llegamos a la catedral, pero los aldeanos no nos dejan entrar, así que tenemos que aguantar hasta que abran la puerta. Un completo sinsentido en la cantidad de enemigos puestos a lo puro idiota, nada más para generar tensión, pero teniendo el efecto contrario, ya que incluso llegan a ser bastante molestos y monótonos. Después de un rato nos abren la puerta y al fin entramos a la iglesia, donde debemos resolver algunos puzzles, desactivar unas estatuas que disparan flechas, apuntar con la pistola a unos espejitos y con el rifle dispararle a unas campanillas. Volvemos, colocamos las dos estatuas que conseguimos anteriormente, se abre un pasaje y de ahí sale una mutación con un chingo de shishis. ¡Güey, qué rico! La cual lanza gas venenoso con el que transforma a quien lo respire en zombie. Le disparamos todo lo que traemos hasta que le damos en su madre. Avanzamos por el pasaje secreto, resolvemos algunos puzzles de numeritos. Llegados a un lugar observamos un video donde se nos muestra cómo de un capullo sale la mismísima Ada Wong. Seguimos avanzando y resolviendo puzzles aburridos hasta llegar a una caverna donde encontramos a Débora. Ok, perdón. Llegamos hasta abajo de esta torre y vemos como Débora se quema de repente, combustión espontánea, perro. Se vuelve una crisálida. Antes de que salga por completo, una flecha le impacta en la mera maceta. Y aquí aparece Ada Wong.
la cual nos ayudará a derrotar a esta mutación. Una batalla fastidiosa, alargada innecesariamente y algo aburrida. Logramos derrotar a Débora y esta cae al vacío. Al mismo tiempo sabemos que Simmons, un alto cargo, es el culpable de todo este desastre, pero este perro acusa a ambos agentes de ser sospechosos por el ataque al presidente. Así que todo esto se está poniendo bastante turbio. Avanzamos por un escenario a la Tomb Raider. No comprendo por qué poner estos escenarios, realmente no pintan nada en esta clase de juegos. Pinche León Wango. Estas piedras Chris se las echaba solito desde los 6 añitos. La caverna comienza a derrumbarse y a nosotros nos lleva la corriente. Nadamos un poco, pero el Baby Shark, este rancio, nos jala hacia abajo. Le clavamos un arpón en su ojo y así nos libera. Ahora debemos andar a toda velocidad para que el tiburoncín no nos coma. Pero este cabrón no nos dejará en paz, así que cayendo por una especie de cascada deberemos darle en su madre en una escena toda épica. Seguramente estos dos se quedaron sin nalgas después de haberse raspado contra las piedras en este lugar. Al salir de la cueva, Hannigan nos dice que Simmons se fue muy rápido rumbo a China. Nos cuenta un poco sobre el virus C, el cual es el culpable de todo esto. Y Leon le pide a Hannigan que finja la muerte de ambos agentes para de esta forma poder ir a China a darle caza al Simmons S. Unos días después vemos a Elena y Leon ya bañaditos y bien perfumados llegando a China. Después de ligar un poco, el avión se desestabiliza. Al ir a ver qué pasa, nos encontramos con una zombie multipechugas que quién sabe cómo madre logró infectar al piloto. Después de darle unos plomazos, se escapa hacia la parte de atrás del avión, así que ahora toca ir a presurizar, ya que el avión está comenzando a descender. Giramos un par de perillas y de nuevo aparece la mutación esa horrible. Bajamos la palanca de la escotilla y al final nos deshacemos de esa chingadera. El problema es que al soltar su nube venenosa, infectó a todos en el avión, así que deberemos de abrirnos paso entre un chingo de zombies hasta llegar a los controles, pero pues como no somos pilotos le damos un lleguecito al avión. Nada más salir del avión nos topamos con Sherry y el cabeza de chayote ese mal encarado. Echamos una legadita y de repente ¡huevos, cabrón! Aparece que sería el equivalente al Nemesis o a los Tyrants, el Ustanak. Le descargamos todas las armas que traemos encima. Este tipo cambiará su forma de ataque dependiendo cuánto daño le hagamos y se pondrá una prótesis de brazo diferente cada vez. Una explosión de una torre de electricidad hace caer esta misma torre y quedamos con Sherry de vernos donde está ubicado el Simmons. Pero primero debemos atravesar este mercadito todo jodido, encontrando 3 llaves para abrir la cerradura. Pero tendremos regeneradores detrás nuestra todo el tiempo. Abrimos la puerta, hacemos carne molida a un perro de estos. Observamos a Ada Wong con una ropa diferente, así que la seguimos, pero alguien comienza a disparar y Ada se escapa. Avanzamos por un pasillo con láseres parecidos a los de la primera película. Hacemos tiempo alejando esas aspiradoras con bombas mientras Elena abre el acceso. Continuamos la persecución de Ada, pero nos damos cuenta que el mismísimo Chris Redfield también persigue a esta. Así que vemos la escena más épica de todo el juego, el encuentro de estos dos nalgones bien cabrones. Leon intenta defenderla, pero Chris la quiere desvivida y como ambos están bien pendejos, Ada se escapa. Así que ahora la BSAA se encargará de Ada y Leon de Simmons. Ah, y también sale Pierce, pero bueno. Logramos dar con Simmons, el cual obviamente no nos la pondrá fácil. También llegan Sherry y el color queso. Leon les pide que salgan de ese lugar y Sherry nos entrega información que podría detener el virus C. Hacemos una apertura, pero vemos como un jabo le dispara una jeringa con el virus C a Simmons. Este intenta escapar encima de un tren, pero no podrá librarse de nosotros tan fácil. Ella le dice a Simmons que solo le estaba devolviendo lo que él le hizo a ella. Simmons nos revela que todo esto es únicamente para detener a Ada Wong, pero a nosotros nos vale pura verdura. Este comienza a mutar por el virus y se transforma en un perrote. Llegado a cierto punto, Simmons mutará aún más e incluso tendrá una especie de metralleta. ¿Qué pedo con esa mamada? Simmons embiste un tren y piensa hacer lo mismo con el nuestro, pero de una bala lo detenemos y en la escena más épica y nalgona, Elena le clava una bala entre ceja y ceja. Antes de que descarrile el tren, saltamos al agua y llegamos a un punto de evacuación donde no hay indicio del virus C.
Estos güeyes ya cantaban victoria, pero Hannigan nos informa que le dieron un levantón a Sherry y al otro perro, porque creen que ellos tienen la información sobre el virus C. Pero antes de seguir con la plática, Chris nos dice que debemos salir de este lugar, pero ya es tarde. Un misil repleto del virus C impacta en esta zona y así expande la destrucción por toda la ciudad. Leon le pide a Chris que él rescate a Jake, ya que tiene anticuerpos del virus C, pero también recibimos la mala noticia de que Ada Wong se fue con San Pedro. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero por ahora lo importante es salir de este lugar. Nos abrimos paso por las calles hasta llegar a un zombie en donde un soldado nos saca del área de la nube tóxica, y es aquí donde vemos la escena del principio del juego, pero esta vez no arrastramos a Elena y en el helicóptero vemos a Ada Wong, la cual se suponía que estaba amoricionada. No estoy entendiendo una chingada. En efecto. La escena se reproduce prácticamente igual, ya que es literalmente calcada a la del principio, pero esta vez ya vemos quién fue el responsable del ataque al convoy militar, el pinche Simmons, el cual se transforma en un tiranosaurio. No entiendo qué tiene que ver esa mamada, pero bueno, al menos recibiremos la ayuda de Ada con el helicóptero. Aguantamos hasta que un zombie nos apoya y usamos las torretas para darle en su madre. Simmons cae y debemos subir en la azotea. Destruyen el elevador y ahora toca subir por una cuerdita mientras Ada lucha contra Simmons. Leon salta para apoyar a Ada. Simmons está por tirarnos del edificio, pero Ada lo lanza al fuego. Leon y Elena logran llegar a la azotea, pero de nuevo aparece el pinche viejo jodido ese, pero ahora en forma de mosca. Debemos usar esta especie de antena como para rayos. Al momento que la mosca lo agarre le caerá un fuerte rayo. Repetiremos esto un par de veces hasta clavárselo en la cabeza, donde Simmons caerá y nosotros podremos llegar al helicóptero. Y aunque Simmons intenta detenernos de nuevo con un lanzacohetes que Ada nos dejó, de nuevo copiando lo mismo que en entregas anteriores, le disparamos en la cara de la mosca y Simmons cae directo a su morición. Dentro del helicóptero, Ada nos dejó las pruebas necesarias para demostrar que Simmons fue el culpable. Hannigan nos dice que ya saben cómo detener el virus y nuestros protagonistas al fin logran salir de ese lugar. Posteriormente, una escena donde Elena deja flores en la tumba de su hermana, Deborah Melcacho Prieto, y aunque Elena estuvo implicada en todo esto, es perdonada. Yendo con Chris Redfield, iniciamos su campaña en una cantina, donde lo vemos echándose unos traguitos y demostrando por qué es todo un macho alfa. Pierce le muestra algunas fotos a Chris, las cuales muestran a quienes fueron en el pasado sus compañeros de equipo, aunque parece ser que a Chris le afectan estos recuerdos. Un montón de soldados de la BCAA se levantan y le llaman capitán, ya que lo quieren de vuelta en acción. Ahora sí viene lo chido. Pasado un tiempo observamos a este nalgón ya uniformado y en medio de una misión. Señor, ayúdenme, le chuparé el pene, por favor. Aquí todo es un completo caos, incluso un pinche loco con un lanzacohetes derriba uno de los helicópteros. Güey, qué pedo con la fuerza de Chris. Tenemos que dirigirnos hacia un lugar llamado el Haz de Picas para brindar apoyo a otro escuadrón. En la azotea del edificio deberemos aguantar la emboscada hasta que arriben los refuerzos. Y dentro del edificio tendremos que recorrer algunos pisos para rescatar a 3 rehenes. Rescatamos a los 3 rehenes, pero en la huida la salida queda bloqueada. Así debemos salir rápido antes de que los aviones bombardeen todo el edificio. Saltamos desde un tercer piso con una explosión detrás como escena de película. Al ver las crisálidas, Chris recuerda a alguien de su pasado. Ahora nos transportan un tiempo al pasado, y aquí podemos ver a aquel soldado llamado Finn McCauley y a Chris dando una charla motivacional a todos en el equipo. Avanzamos en convoy, pero uno de los blindados es atacado. Respondemos el ataque, pero los enemigos liberan una mutación enorme como un gigante. Aguantamos hasta que la artillería llega y el monstruo escapa de momento. ¡Marica! ¡Marica! Más adelante un vagón de tren obstruye nuestro avance, así que deberemos de cubrir a Finn para que instale cargas explosivas y así poder quitar el vagón de tren de la puerta. Deberemos rescatar a un soldado herido en un puente, teniendo cuidado ya que los enemigos cuentan incluso con un tanque. Al destruirlo subimos a la parte superior del puente donde debemos de frenar los enemigos hasta que Finn y el soldado herido lleguen a nuestra posición. Al llegar ambos, Finn colocará explosivos y volará el puente para poder seguir avanzando. Nos topamos con Sherry y con Jake, la cual se sorprende de ver a Chris, pero antes de poder alegrarse, los enemigos nos lanzan de nuevo a un gigante como el anterior. Deberemos de destruir 3 torretas antitanques para que los helicópteros nos puedan dar apoyo. Destruimos la primera, destruimos la segunda y destruimos la última. Así que ahora sí llegan los helicópteros a darnos apoyo disparando toda la artillería hacia estos monstruos. Al destruirlos, Chris y Sherry se despiden y esta misma se va junto con Jake. Llegamos al ayuntamiento donde observamos las crisálidas que Chris ha estado viendo en sus recuerdos. Nos separamos en 2 equipos.
Chris, Pierce y Finn en uno y los demás NPCs de relleno en otro. Más adelante por un pasillo observaremos a la Ada Wong de la bufandita. Bajando a este lugar deberemos enfrentarnos contra otras 3 mutaciones que salen de las crisálidas, unos enemigos con una coraza pesada, los cuales solo pueden ser dañados al romper esta armadura. Entramos a un cuarto donde nos topamos a Ada, la cual nos dice que ella es un simple empleado de la ahora llamada Neo Umbrella. Ahora deberemos seguir a Ada. Llegamos a un cuarto donde nos damos cuenta que Ada escapó de nosotros y al parecer todo fue una trampa, ya que encierra a todos los miembros del equipo excepto a Chris y a Pierce y le lanza una bomba de donde salen muchas agujas con el virus C, impactando en todos nuestros aliados y transformándolos en crisálidas, de las cuales salen muchos enemigos y por si fuera poco le ponen una super chinga al pinche nalgón este que ni las manos metió. Menos mal que Pierce estaba presente y pudo salvar a su capitán. Volviendo al presente podemos ver cómo Chris ha comenzado a recuperar la memoria después de lo que pasó y de inmediato quiere comenzar a buscar a Ada, pero antes deberemos de lidiar con un enemigo ya recurrente, un viborón que no tiene sentido pero ya es un clásico de la saga. Esto sin duda es lo mejor del juego. Ve esa pose, papá. Ahora toca perseguir a la viborota, pero primero debemos de ayudar a Sherry y al cabeza de micrófono a que no los manden con Diosito. Derrotamos a todos estos saltamontes y derribamos un helicóptero. Ahora toca derrotar una serpiente gigante, un martes cualquiera para Chris. Para enfrentarla debemos de estar al pendiente, ya que si bien es difícil de ver, no es completamente invisible. Llegamos a lo que parece ser su madriguera, y aquí únicamente le diremos a Marco que conecte el enchufe y electrocutaremos a esta serpiente. Lo malo que Marco se lleva sus buenos toques. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. En este cuarto tenemos que despedirnos de Marco, ya que Ada le dispara un dardo con el virus y el pobre de Marco se convierte en una crisálida, del cual sale un enjambre de moscas o alguna cosa así. Solo debemos derrotar al bichote gordo. Marco, o lo que queda de él, se desmorona, dejándonos algunas cargas explosivas y las usamos para volar la puerta. Pierce intenta hacer recapacitar a Chris que sus acciones han llevado a la muerte a muchos, pensando incluso que lo único que le importa es la venganza y no la misión. Pero a Chris le vale 6 hectáreas de pura reata, y lo único que desea es la cabeza de Ada. Llegamos a Venecia y nos abrimos paso entre todos los cabos con rifles de tirador. Logramos dar con Ada en el puerto, pero otro helicóptero nos corta el paso. Escapamos hasta llegar a este lugar donde debemos derribar otro helicóptero. Ya no entiendo si Chris es un agente de la BSAA o es Superman o un Viltrumita o qué pedo. Continuamos la persecución de Ada, pero Chris parece estar borracho ya que apunta con la cola. Nos toparemos con los mismos láseres que en la campaña de Leon y con las aspiradoras estas con explosivos que deberemos evitar. Y en esta parte donde ambas historias se entrelazan, ya que veremos de nuevo la misma cinemática de la pelea entre Chris y Leon y el escape de Ada. Ahora toca una persecución en vehículos por toda la ciudad. Llegamos a un estacionamiento donde nos emboscan un montón de jabos con lanzacohetes y ahora es mi turno de conducir. Ahora sí, se viene lo bueno, perros. Vale madre. Llegado al final del camino, Chris saca las prohibidas de Toretto. En este hangar básicamente vamos a derrotar a un montón de enemigos y activar un misil para destruir una barrera y seguir avanzando. Aquí vemos que la Ada con la que Simon se comunicó era la Ada del vestidito azul, y aquí se confirma que efectivamente existen 2 Ada Wong, doble chuleta, ya que un poco más arriba nos topamos con la Ada de la blusa roja. En la cubierta superior logramos dar con la Ada de la bufandita, pero Chris ya no busca la venganza, únicamente busca justicia. Ada dice que el portaaviones está listo para el bombardeo y de pronto un helicóptero llega y un tipo random le dispara a Ada y esta acepta su derrota y se lanza hacia la parte de abajo, básicamente siendo el final de esta. Ahora tenemos que llegar al muelle, pero otra vez nos topamos con la misma puerta que ocupa 3 llaves. ¿Qué afán tiene Capcom con hacer estas puertas de multicerradura? Primera llave, segunda llave y tercera llave. Escena épica en cámara lenta, no puede faltar. Llegamos hasta este casa, el cual lo tomaremos prestado, y con este mismo debemos de conseguir impedir que el misil sea lanzado. Le conseguimos tiempo a Pierce para que anule el lanzamiento, y aunque un gigante se interpone logramos desactivarlo, o eso creíamos, ya que la secuencia de lanzamiento se activa de nuevo, y aunque intentamos destruir el misil, aún así logra ser lanzado. Y vemos la escena donde el misil impacta la ciudad, soltando una nube de gas infecciosa. Al mismo tiempo Chris se entera que Jake es el hijo de Albert Wesker, pero ahora
toca ir a rescatarlo. Así que con bastante prisa llegamos a la plataforma petrolífera donde se encuentran Jake y Sherry. Chris le cuenta a Pierce que hace unos años él mandó a Wesker con San Pedro, y para evitar que eso lo persiga por siempre, dice en pocas palabras que se retirará al terminar esto y dejará a Pierce a cargo como el nuevo capitán. Aquí confirmamos que efectivamente Sherry y Jake son prisioneros en esta plataforma que casualmente es de Neo Umbrella. Por andar descargando cosas cochinas activamos la alarma, ahora debemos irnos. Llegamos hasta un lugar donde debemos acoplar una extensión, pero mientras tanto hay que aguantar unos minutos. Aquí dentro nos encontramos con Jake y Sherry, y Chris demuestra por qué los huevos le arrastran. Le confiesa a Jake que él mató a su padre, y aunque está a punto de dispararle decide no hacerlo, pero Chris ni se inmuta. Definitivamente de grande quiero ser como este güey, pero sin lo traumado. Nomás lo mamado y sus pinches huevos. En este lugar vemos una crisálida enorme y una pantallita que dice infección del EOS. Esto quiere decir que si esta crisálida eclosiona tendremos una infección a nivel mundial, y para nuestra mala suerte la crisálida se abre y sale una especie de humanoide de piel transparente. Subimos a esta torre intentando escapar, pero en esta habitación tocará enfrentar a esa madre. Después de unas granadas en la mera jeta, la gelatina gigante cae, pero solo de momento. Más me tardé en escribir esta parte del guión que lo que tardó la chingadera es envolver. De nuevo escapamos a través de estos tubos, y de nuevo Chris saca sus pechotes al detener una puerta para que Pierce logre salir. El flanezote nos alcanza e intenta agarrarnos, pero Pierce nos empuja y lo toman a él, lo lanzan hacia una pared y su brazo es atravesado por un tubo, pero no bastando con eso, el Geos lanza un trozo de plataforma que golpea a Pierce de lleno en su brazo, y pues tengo manita, no tengo manita porque la tengo esconchavadita, donde observamos que una jeringa cae de su chaleco, la cual contiene el virus C. Pierce consigue inyectarse y así su brazo muta en un pedazo de jengibre. Güey, ¿qué madre se supone que es eso? Está bien culero. Pero ahora tiene el poder de lanzar rayos desde su mano del Mamator. Quien sea que haya escrito esto estaba pero hasta la madre de estupefacientes. Luchamos contra la porquería horrible. ¿Porquería? Señor, porquería horrible. Le destruimos 2 de sus 3 corazones, pero es aquí donde de un golpe nos manda a volar. Mientras Pierce hace tiempo deberemos de acercarnos y con el cuchillo terminar con su tercer corazón. Es momento de huir, ya que la instalación comienza a destruirse. Llegamos a las cápsulas de escape y cuando estamos por entrar ambos, Pierce lanza a Chris para que él evacúe solo, ya que para Pierce ya es muy tarde, y a pesar de que Chris le ordena que abra la puerta, la cápsula es lanzada al mar. Pero aquí no termina todo, ya que el flanezote regresa, pero Pierce logra defender con un rayo a su capitán por última vez. Chris logra salir de la superficie y un helicóptero llega a su rescate. De nuevo vemos al capitán en un bar, pero esta vez solo se está echando un filetito. Mientras tanto, un soldado se acerca y lo llama capitán. Y es aquí que Chris Redfield no se retira y continúa haciendo lo que mejor hace: partirle su madre a las rocas. La campaña de Sherry y el cabeza de pulgar es más corta que la del guion y la de Chris. Comenzamos con Jake metiéndose un buen jeringazo y Sherry andando de voyeur observando a otros jeringueros. Jake le para una chinga a un jabo sin ninguna razón. Al ser hijo de Albert Wesker también comparte algunas de sus habilidades. Sherry le pregunta si se inyectó el virus y así confirma que Jake es inmune a este mismo. Mientras la ella del vestido azul observa todo esto, para escapar nos lanzamos por la alcantarilla, nos abrimos paso por un desmadre de misiles. Jake piensa que lo quieren contratar como mercenario, pero Sherry le dice: estás bien pendejo, ya que este le dice que en su sangre está el antivirus, pero el cabeza de pito solo le importa el dinero, así que les costará $50 millones, medio litro de sangre. Escapamos de un helicóptero de la BSA y un poco más adelante nos topamos a Lustanak, el cual está haciendo caca a unos jabos, y a pesar que le explotamos un tanque de gas en la cara, no le hacemos ni un rasguño, así que ahora toca correr y por alguna razón el Lustanak está rastreando y cazando a Jake. Llegamos a un hangar donde debemos de luchar contra este pinche monstruo horrible. Explotamos un par de barriles y de pronto una viga cae haciéndonos caer a otro nivel. En este cuarto se siente que en algún momento me van a meter algo en el ano. ¡Corre, perra, corre! Saliendo nos topamos con la escena en la que encontramos a Chris, y al igual que su campaña, aquí debemos de luchar contra los jabos gigantes. Nos despedimos de Chris, subimos al helicóptero y nos vamos. Sherry le confirma a Jake que aceptaron su trato por el uso de su sangre, pero es temprano para festejar, ya que el Lustanak vuelve y comienza a destruir el helicóptero. Saltamos a otro helicóptero en una escena a la Rápido y Furioso. Y ahora toca dispararle a esta chingadera con esas torretas. El Lustanak salta a nuestro helicóptero, pero lo derribamos con un tanque de gas. No mames, se me fue el paracaídas, vale madre. Saltamos del helicóptero con un paracaídas y por nada nos parte en dos la hélice del helicóptero. Al caer, vemos que Sherry tiene un fierrote bien atravesado. Eso sonó muy mal. Ahora debemos sacárselo.
Eso sonó peor. La herida de Sherry se cierra sin problema, teniendo ella también una mutación. Sherry nos dice que no tiene los datos del genoma de Jake, así que hay que buscarlo. Y otra vez, tenemos que buscar 3 cosas. Ya no haré comentarios. 1, 2 y 3. Pinche misión asquerosa. Tomamos refugio en una cabaña y Sherry, por pendeja, casi conoce las puertas del cielo al abrir la puerta en una ventisca. Sherry le cuenta a Jake cómo fue que ella obtuvo esa regeneración, pero antes de ponerse melancólicos nos emboscan enemigos de rutina. Nos defendemos hasta que podemos salir huyendo de la avalancha en estas motos de nieve. Todo empieza a derrumbarse, así que tendremos que saltar de las motos y entrar en una mina, en donde con la casualidad más grande del juego está el Lustanak. Deberemos de avanzar evitando los murciélagos que sirven como radar. Llegados aquí debemos usar las bombas de control remoto para distraer a Lustanak y así Sherry pueda conseguir la llave magnética para abrir esta puerta y seguir avanzando. Abrimos un chingo de puertas puestas a lo puro imbécil y usamos esta especie de excavadora para atravesar al némesis de Temu. Al salir de la cueva nos reciben a balazos y el Lustanak, que obviamente no estaba morido, nos pone una putiza. Vemos a la Ada Wong del vestido azul, la cual le dice a Jake que su papá era un imbécil. No mames, pinche insulto bien gratis. Nos ponen un pisotón y nos noquean. Algunos meses después vemos a Jake en una especie de celda que más bien parece un manicomio. El güey se aburre un chingo, así que decide madrear a todo mundo y escapar, encontrándonos con Sherry casi en cueros. ¡Diablos, señorita! Avanzamos hasta una especie de hotel casino, conseguimos 10 medallones para abrir una puerta, recuperamos los datos de la investigación de Jake, nos ataca un mendigo tanque y escapamos de este lugar en una moto deportiva en una escena toda genérica y pedorra. Esta parte le copió Naruto, ya que fue puro y vil relleno sin sentido. Alguien por llamada le pasa unas coordenadas a Sherry y de la nada otro pinche helicóptero nos empieza a perseguir y luego nos persiguen también unos javos expertos en manejo de motocicleta. Esquivamos bombas molotov, explota un camión, nos metemos en un edificio. Esto ya definitivamente se me hizo una completa fumada horrorosa. Llegamos al lugar donde debemos derrotar un montón de enemigos mientras Chris y los demás nos echan una manita, pero ahora nos toca a nosotros derribar el helicóptero dándole un plomazo al piloto. Continuamos repartiendo putazos a diestra y siniestra. Llegamos a un edificio donde el todo pendejo de Jake se cae y se parte las nalgas. Poco más adelante lucharemos contra un enemigo con una motosierra y nos taparemos con Leon y Elena, donde Leon le dice a Sherry que el malo es Simmons y se reproduce la batalla contra Lustanak de la misma forma que con la campaña de Leon. De nuevo cae la torre y nos separamos de momento. De nuevo nos toca darle en su madre al tipo de la motosierra. Para nuestra fortuna, Ada rescata a Sherry de una morición segura y eliminamos definitivamente al perro de la sierrita. Encontramos a Simmons y bueno, ya conocemos esta parte. Disparos, información, correr, más disparos. Pinche Jake vende humo, se chinga a Lustanak pero le dan un levantón unos pinches muertos de hambre, enclenques y horribles. Sherry se disculpa por estar toda babosa, pero de la nada nuestras ataduras se liberan, recuperamos nuestras armas y ahora deberemos activar, así es, 3 pinches palancas para darle energía al elevador, mientras obviamente somos acechados por regeneradores. Al activar la última, un mongolo de estos cae en la palanca y es un super cagadero, puro pinche relleno. Llegamos al elevador y al bajar nos encontramos con Chris, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en esta escena, así que solo la saltaremos. Pinche Sherry, estás toda pendeja, era nomás. Mientras Chris y Pierce se encargan de House, nosotros debemos atravesar esta especie de horno gigante, pero ¡oh, sorpresa! Aparece por 14ª vez el pinche Tyrant de 6 centavos. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Le disparamos todo el inventario hasta que esto dejó de ser Resident Evil y se volvió Tekken, así que a puño limpio le damos una tremenda super mega recontra archi ultra putiza a Lustanak y lo enviamos a la lava. Ahora toca escapar de este lugar todo culero. Güey, ya no mames, ya estoy hasta la madre, no mames, ¿qué es eso? Ay, botón, tanque de gas, botón, tuberías, botón, disparo con el poder del amor, bla 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 bla. Ay, el amor. Lustanak muerto, abono para mi huerto. Sherry, salvaste a Jake. ¿De qué? No sé, pero lo salvaste. Créditos pedorros con canción melancólica. Sherry entregó las pruebas de la sangre de Jake y este mismo dice que solo le pidió al gobierno $50, demostrando que este güey es un personaje con un desarrollo hecho con las nalgas. Y ya, fin. Perdón gente, pero la mitad de esta campaña me dolió más que una patada en los huevos. Y tras haber terminado estas 3 campañas tocaría la de Ada, pero a mi parecer es algo irrelevante. Solo es Ada ayudándonos en algunas partes del juego, luchando contra la otra Ada falsa y varias escenas de acción con un pantalón estúpidamente apretado. Al final va a un laboratorio donde fabrican otras Adas y quema todo. Fácil, rápido y para toda la familia. Y la última escena es Jake ayudando a una niña por una manzana o alguna pendejada así. Y ya, ese es el final de Resident Evil 6.
La verdad es que este juego inicia bastante bien, pero entre más avanzas más forzadas se sienten las historias, hasta el punto en que llegan a ser guionazos bastante ridículos. En efecto, es un juego disfrutable pero un mal Resident Evil. El hecho de pensar que por meter a varios protas interactuando entre ellos en escenas genéricas es bastante tonto, ya que si bien hay mucho fanservice, la historia se queda algo corta, y el reciclado de cinemáticas en todas las campañas hace sentir que el juego es muy repetitivo. Me encantó la mejora gráfica y la campaña de Leon, la cual tiene esencia de Resident Evil. La de Chris es pura acción sin más, la de Jake es bastante mala, un mercenario que se hace bueno porque se enamora. No mamen, ¿qué es esa pendejada? El juego se pudo haber llamado El bueno, el malo y el calvo, o zombies guerrilleros invasores asiáticos, y hubiera estado bien, pero el hecho de llevar en su espalda el nombre de Resident Evil, la verdad dejó mucho que desear. Y lo aclaro, el juego es disfrutable, sobre todo en modo cooperativo, pero no fue ni de lejos lo que la comunidad estuvo esperando por tanto tiempo. Recuerden que esto solo es mi opinión personal, no es la verdad absoluta. Si gustan darme su opinión, con gusto lo leeré en la caja de comentarios. Recuerden apoyar el canal, den like, suscríbanse, compartan para que YouTube me siga echando una manita y podamos seguir creciendo. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí, les agradezco de todo corazón como siempre. Sin más por este video, esto fue Unión Joystick. Nos veremos de nuevo cuando encendamos nuestras consolas y tomemos el control. Hasta otra, gente. Bye.